y se dicen las cosas cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 7 minutos. Impresionante el tráfico esta mañana en la ciudad. No recuerdo un día con tanto tráfico, tal vez algún viernes de quincena, los días previos a Navidad, en donde están las compras de pánico a todo lo que da. Pero hoy el tráfico en la ciudad es tremendo, no solamente por las obras en periférico, de mi macro periférico, el BRT para la avenida más importante de la ciudad, sino también por el cierre de una calle que es también fundamental en el traslado oriente a poniente, que es Niños Héroes, y esto por supuesto que tiene un impacto sobre Lázaro Cárdenas, tiene un impacto sobre Mariano Otero, colas en Guadalupe, y bueno, yo no estoy, al menos esa es mi opinión, no estoy en contra de que en la ciudad haya eventos y que se utilice el espacio público para conciertos, que se utilice el espacio público para actos públicos, para cultura, incluso para carreras de go-karts, que no entiendo nada sobre las carreras de go-karts, pero incluso para eso, si se hace con planeación adecuada, si se hace con avisos, con socialización. Estamos hablando de una glorieta importantísima de la ciudad, que tiene un valor también simbólico muy relevante, y creo que como en otras intervenciones, tanto los municipios como las policías viales se están quedando muy cortitas a la hora de intervenir. Es decir, qué bueno que festejemos a la ciudad. El viernes nuestra ciudad cumple un año más, pero hay que tener conciencia de lo que supone la movilidad en esta ciudad, y si sabemos que se tiene que hacer un cierre de una glorieta por un espacio de 4 o 5 días, de una avenida por 4 o 5 días, pues que exista la comunicación adecuada para que tomemos todos nuestras consideraciones, para que salgamos antes de la casa, busquemos rutas de desvío, todo lo necesario para que la afectación sea lo menos posible. Pasaditas las 3 de la mañana comenzó el operativo para desalojar a los ejidatarios del Zapote. Ahí estuvo con nosotros Nicolás Vega. Hoy también estuvo con nuestro compañero y amigo Pablo Latapí en la primera emisión de Zona 3 Noticias. Habló sobre el tema. 3 de la mañana, te cuento un poquito los hechos. Llegó la Guardia Nacional, una orden directa de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública, por una denuncia que se presentó hace tiempo por parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico para que se desalojara el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Lo que comentan ambas partes, tanto las fuentes que pudimos consultar de la Guardia Nacional como las fuentes de los ejidatarios, es que no hubo resistencia, no hubo violencia, que la operación se hizo apegada a los derechos humanos, y esto fue lo que dijo Nicolás Vega con nuestro compañero Pablo Latapí. Muchos antimotines llegaron queriendo pues desalojar a la fuerza. La Guardia Nacional intervino y sacó a los antimotines, donde ellos no deberían de intervenir en esa área. Supuestamente llevaban una orden de un Ministerio Público, el Ministerio Público, el cual no compareció nunca, él nunca llegó al Ministerio Público. Agarraron el control del estacionamiento, pues tomaron plumas, tomaron todo, pero el coronel de la Guardia Nacional pues no los deja, les dijo que no era asunto de ellos, que no se metieran. Que no era asunto de ellos, que no se metieran, eso es lo que dice. Y también el propio Nicolás Vega reiteró que este viernes volverán a hacer un nuevo plantón en las instalaciones. Hay que recordar que habrá diálogo de parte del gobierno federal a partir de las 9:30 de la mañana. Después, pasaditas las 11, los ejidatarios darán su postura. Esto dijo también en entrevista con Zona 3 Noticias. Mira, vamos a tener una rueda de prensa hoy a las 11:30. Ahorita nos están llamando que vayamos a la PGR a las 9:30 de la mañana y vamos a estar. Uh-huh. Claro, nosotros nos vamos a organizar para hacer un plantón el próximo viernes a las 10 de la mañana. Es indignante que sin ningún documento los señores, arbitrariamente, o sea, son despojos legales de los señores nada más porque les ordena el director del grupo aeroportuario a través de la corrupción, siguen utilizando la corrupción.
No sé si detrás o no hay corrupción. Esto lleva un proceso jurídico. Si hubiera querido el grupo hacer la intervención años atrás, tal vez uno hubiera pensado que es verdad, pero esta denuncia, se lo vamos a preguntar al director del GAP, pero viene desde hace muchos años la denuncia por el control que está haciendo el zapote del estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. El gobierno del estado también emitió su postura hace algunos momentos con relación a las declaraciones de Nicolás Vega, donde dice, por parte del gobierno de Jalisco, se niega que fueran antimotines del Estado quienes intervinieron en el desalojo de ejidatarios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Explicaron que el operativo de esta madrugada para retirarlos del estacionamiento de la terminal fue completamente de la Guardia Nacional, es decir, del gobierno federal. Señalaron que algunos ejidatarios están diciendo que el gobierno estatal estuvo detrás del operativo, que incluso por las declaraciones que hacía Nicolás Vega. Aquí hay muchas dimensiones para analizar lo que sucedió. Es cierto, y bueno, hemos podido platicar muchos años en estos micrófonos. Soy un gran, alguien que respeta profundamente el derecho a la manifestación y a la libertad de expresión, que es uno de los derechos y uno de los cimientos, uno de los troncos, columna vertebral del Estado de Derecho y de la democracia. Pero una cosa es eso y otra cosa son manifestaciones prolongadas de muchos años, en donde no solamente hay una afectación al Grupo Aeroportuario del Pacífico, que es quien explota la concesión del aeropuerto de Guadalajara, sino que hay una afectación a los usuarios de todos los días, a los usuarios, a la imagen de la ciudad. Y uno se pregunta, más allá de un hecho en particular, porque puede haber manifestaciones en particular, pero ¿por qué durante tantos años los pasajeros, quienes están en el aeropuerto de Guadalajara, tienen que pagar este tipo de desacuerdos? Hay un desacuerdo entre el Zapote y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni siquiera el GAP. O sea, entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los ejidatarios. Los ejidatarios piden una cantidad de dinero por sus tierras. Ayer hablábamos con Nicolás Vega, miles de millones de pesos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no reconoce esa cantidad y aunque el juez en muchas ocasiones le ha dado la razón a los ejidatarios del Zapote, tampoco ha definido con precisión la cantidad. Lo que dice es, manden a hacer avalúos y pónganse de acuerdo. Creo que más que tomar un estacionamiento, lo que se necesita son, labor de mediación. Ahí está el Instituto de Justicia Alternativa, para eso se creó el Instituto de Justicia Alternativa, para evitar que los problemas jurídicos terminen en esto. Ya son muchos años de problemas en el aeropuerto de Guadalajara. Eso por un lado. Y otro, ¿qué tan difícil por parte del gobierno federal es cumplir su palabra? El gobierno federal, en su momento, la Secretaría de Comunicación y Transporte, Javier Jiménez Espriu, les dijo, vamos a llegar a un acuerdo. López Obrador les dijo, se va a resolver, vamos a actuar con justicia. Creo que a veces vemos dos discursos. Uno, que tiene que ver con el acercamiento a este tipo de colectivos, en donde de alguna forma se les dice lo que quieren escuchar. Vamos a resolverlo, el Zapote, les vamos a pagar sus tierras como se merecen. Y después la actuación es otra, porque al final quien manda hoy a desalojar esta protesta en el estacionamiento es el gobierno federal. No es ni los gobiernos municipales de Tlajomulco, ni el gobierno del estado de Jalisco, es el gobierno federal. Y creo que la mesa de negociación, la mesa de debate para llegar a un acuerdo con relación a esto tendría que estar en otro lado. Ojalá esto sirva para que se solucione el problema de fondo, para que se destraben las inversiones para nuestra ciudad, siempre con apego a los derechos humanos, porque parece, por lo que tenemos de ambas partes, las versiones de ambas partes, es que el operativo de esta mañana fue con apego precisamente a los derechos humanos y con apego a las libertades fundamentales de quienes estaban ahí expresando. Pues bueno, veremos en qué concluye. Ya es un conflicto de muchos años y ojalá que exista posibilidad de acuerdo, de negociación, para salir de esta especie de litigio permanente que hace también que no podamos o que no se pueda apostar en Jalisco por un
aeropuerto de mejores características. 9 de la mañana con 16 minutos. También habló el presidente de la República hoy en la mañanera sobre la reforma del Poder Judicial. Estuvo con él el ministro Arturo Saldívar, que dijo que hoy se firmó ahí en la mañanera la iniciativa, pero hoy a las 11 de la mañana llega la propuesta al Congreso. Que logremos llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más necesitada, más olvidada, más discriminada, aquella que ha perdido la esperanza, y tenemos la obligación de devolverles la esperanza en la justicia. Estoy seguro de que de aprobarse esta reforma avanzaremos hacia el logro de una justicia plena y completa. Bueno, ahí está la declaración. No conocemos el contenido de la reforma al Poder Judicial, no sabemos en qué dirección avanza la reforma al Poder Judicial. Tenemos que esperar a las 11 de la mañana que se haga pública para saber exactamente cuál es la idea del presidente de la Corte, que tuvo que acudir al Ejecutivo porque la Corte no tiene capacidad de iniciativa, es decir, no puede presentar iniciativas de ley. También estuvo Marcelo Ebrard para hablar de migración. Recordemos que hay un debate abierto sobre si México está o no gestionando adecuadamente la migración. Se redujeron los rescates a cargo del Instituto Nacional de Migración. Tienen la misma tendencia a la baja, el pico es también en el mes de junio y ya para diciembre se había reducido sustancialmente. Por otra parte, el trabajo, la inversión que México ha hecho en Guatemala, Honduras y El Salvador como parte del Plan de Desarrollo Integral que presentó CEPAL ya muestra algunos de sus primeros resultados, especialmente en el caso de El Salvador, donde a esta fecha hay 6,061 personas dentro de este programa. Ahí está el corte, no solamente del operativo migratorio, sino también de muchos temas relacionados con, digamos, la Guardia Nacional y la participación de la Guardia Nacional en el tema migratorio. Trasciende, esto es, todavía estamos en espacio de confirmación, que Emilio Lozoya habría sido presuntamente detenido en Málaga, en España, al sur de España, en Andalucía. Detenido este mismo miércoles, quien fuera en su momento Lozoya, director general de Petróleos Mexicanos de 2012 a 2016. Recordemos que los principales señalamientos tienen que ver con el caso Odebrecht, es decir, con depósitos, con transferencias que habría recibido Emilio Lozoya cuando era director de Asuntos Internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. La transnacional brasileña, que ha estado involucrada en distintos casos a nivel latinoamericano, pues, y esto es lo que está en la investigación, hizo depósitos y transferencias por un valor total de $10 millones para Emilio Lozoya, 200 millones de pesos para la campaña, que después fueron pagados, de acuerdo a la investigación que se está haciendo, a través de contratos que le dio Petróleos Mexicanos a Odebrecht. Veremos, sería otro ex integrante del gabinete de Peña Nieto, igual que Rosario Robles, que tiene que enfrentar a la justicia, tendría que enfrentar primero a la justicia española y después ver la posibilidad de extradición. 9 de la mañana con 20 minutos, el tema del día es el aeropuerto de Guadalajara. Esta mañana la Guardia Nacional desalojó a los integrantes del ejido El Zapote y vamos a platicar con el director del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Nueve de la mañana con 22 minutos, muchos mensajes, gracias por escribirnos al WhatsApp 3318 8076 41. Hay opiniones de todo con relación no solamente al tema del Zapote, sino también a los cierres viales por los go-karts. Digamos que una parte de la ciudad se va a convertir en una especie de autódromo para festejar el aniversario de la ciudad. Raúl Revueltas, director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico, gracias por concedernos la entrevista, gracias por estar aquí. No, gracias a ti y un gusto platicar contigo con tu auditorio. ¿A qué hora te enteraste del operativo de esta mañana? Por ahí de las 2 de la mañana. De las 2 de la mañana te dijeron que iba a haber estaba llegando la Guardia Nacional y que iba a haber un operativo, sí.
¿Se comunicó contigo el secretario de Comunicaciones y Transportes? ¿Quién te avisó? Básicamente, yo te diría, para nosotros, y es siempre por recordar, ¿no? No somos una concesión federal, los terrenos son del gobierno federal, por ende, pues todas las disputas legales que puede haber por la tierra, las lleva el gobierno federal, ¿no? Entonces... Pero entiendo que esto se deriva todo de una denuncia que Por hicieron supuesto. ustedes. ¿En qué año? Nosotros hemos hecho, digamos, denuncias como terceros afectados desde el 2016 que empezaron las tomas del estacionamiento, que tenemos una afectación monetaria. Hemos ido, digamos, actuando como tercero perjudicado, pero sí es importante que las disputas de fondo son elegidas por el gobierno federal. Ahí es donde se debe resolver el... Y yo te diría que en el fondo, y ahí me estoy metiendo un poquito más allá de lo que es puro y duro del Grupo Aeroportuario del Pacífico, pero en el fondo ya llegó hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte ya dio su dictamen final. Pero ¿por qué no hay alguien Absoluto. que dé una cantidad? O sea, Pues, porque siempre mira, el debate es sobre la cantidad. Yo sé, pero solo por caminar rápido el asunto. Llegó hasta la Suprema Corte dijo, 1, los terrenos fueron pagados. Sí. 2, los pagos no ocurrieron en el tiempo que querían ocurrir. Luego entonces hay un tercer pedazo que dice, debe haber algún tipo de indemnización por ese desfase, De compensación. por el desfase del tiempo. Y dicta tal cual, en términos de la ley de ingresos, de la ley del ISR, del impuesto sobre la renta, un método de cálculo. Pero que Entonces, cada lo quien regresa calcula como quiere. Lo regresa al colegiado y el colegiado dice, oiga, cálculo usted. Entonces él tiene que traer un perito y se inicia el cálculo. Ahí es donde estamos parados. Pero hay un tercer perito que entró Sí. y que no, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no reconoce el dictamen del perito. Básicamente, y te digo también leyendo el porqué, lo único que pidió la SST o el gobierno federal al perito es, como cualquier perito, dime qué metodología hiciste para tu evaluación. No pudo entregarla. Entonces el juez lo destituye. Esa es la historia, digamos, poco Conocida. corta larga de lo que está pasando. Pero en el fondo yo creo que lo más importante de este pedazo es, mira, está en los jueces, llegó al último pedazo el fondo, solo queda la indemnización. Hay que esperar que los jueces dictaminen. Yo lo que me parece totalmente ilegal y fuera del Estado de Derecho en México es que tomen un aeropuerto, tomen un estacionamiento, presión y quieren extorsionar a base de presión. Eso es lo que yo no lo veo. De nuevo, ¿A ti te buscaron en algún momento? Yo jamás he tenido contacto con él. Con el ejido del Jamás he tenido Zapote. contacto con el ejido del Zapote. ¿Por qué? Porque el problema es básicamente del gobierno federal. A ver, para concluir este tema y también pasar al asunto de las inversiones que también le interesa a muchos tapatíos. Estuvo con nosotros Nicolás Vega en la mañana. Sí. Quiero que lo escuches. Sí. Esto dijo sobre la intervención de hoy de la Guardia Nacional. Sí. Llegaron muchos antimotines, llegaron queriendo pues desalojar a la fuerza. La Guardia Nacional intervino y sacó a los antimotines, donde ellos no deberían de intervenir en esa área. Supuestamente llevaban una orden de un Ministerio Público, el Ministerio Público el cual no compareció nunca, él nunca llegó al Ministerio Público. Agarraron el control del estacionamiento, los tomaron plumas, tomaron todo, pero el coronel de la Guardia Nacional pues no los deja, les dijo que no era asunto de ellos, que no se metieran. A ver, esto es un operativo eminentemente federal. Federal, por supuesto, primeramente. O sea, no puede intervenir los antimotines del Estado porque es una concesión supuesto que federal. no, y cualquier foto te mostraría. Es Sí. la Guardia Nacional la única que llegó al aeropuerto. Estas son fotografías de Nuestras del cámaras de momento. seguridad, que tenemos obviamente todo el aeropuerto cubierto con cámaras. Solo llegó la Guardia 4 de la Nacional. mañana, aquí lo estoy viendo. Sí, solo llegó la Guardia Nacional. Y dice que es corrupción de ustedes, que ustedes directamente con el juez. No, por supuesto que no, digamos. Yo te diría, hay que separar perfectamente las cosas. Primero iría al fondo del tema, ¿no? El fondo, como te decía, se está disputando el pedazo de iniciación, el gobierno federal con los ejidatarios. Eso es lo legalmente puro. El que ellos hayan tomado la decisión de hacer una toma ilegal, Del porque eso estacionamiento. es de estacionamiento, y estar causando daños, en este caso al aeropuerto de Guadalajara, daños económicos, digamos, sus tomas ya van de más de 90 millones de pesos de pérdidas para el grupo. Pues mira, eso sí es lo que es preocupante. Yo te diría, ¿qué es lo segundo preocupante? Oye, estamos haciendo, poniendo en la mesa, el plan de inversiones más grande de la historia de las concesiones aeroportuarias en México. Solo para, y sé que vamos a saltar allá, pero para ponerlo a dimensionar, el volumen de obra que estamos planteando en Guadalajara para los próximos 5 años es del mismo tamaño de los últimos 70 años. Desde la primera piedra que tuvo el aeropuerto, de ese tamaño es la inversión. Entonces decir que unas personas, de una manera ilegal, estén intentando frenar las inversiones, pues va en contra de todos los tapatíos, de todos los jaliscienses. Ustedes respaldan lo que sucedió en la mañana y el, Por y- y- supuesto, y el nosotros operativo de la Guardia vamos Nacional. siempre vamos a acompañar al gobierno federal, somos una concesionaria del gobierno federal
Y nosotros vamos a acompañar las decisiones al gobierno federal por una cosa muy sencilla, creemos firmemente en el Estado de Derecho en México. Pensamos que es la única base del desarrollo en este país. Y hablando del Estado de Derecho, Raúl Revuelta, director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico, las tierras donde se va a hacer la extensión del aeropuerto, donde van las inversiones para el aeropuerto de Guadalajara, ¿son del Zapote? ¿No son del Zapote? Ayer nos decía Nicolás Vega, nos mostró un mapa y nos decía, estas son las tierras donde se quieren extender y no son... Pero yo creo que es literalmente la misma discusión del tema. Sí. Lo que están discutiendo es la expropiación de los 60s. Obviamente, si está diciendo él, bueno, es que las grandes obras, pues sí hay obras que va a tocar. Lo que el juez y la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte dijeron, ya se pagó. Entonces, legalmente no son tierras del Zapote, por más que él repita muchas veces una mentira. Lo que está escrito, lo que está claramente puesto en la Suprema Corte es que las tierras no son más del Zapote, que se le tiene que pagar una indemnización por parte del gobierno federal y que no hay, que eso es un tema muy importante, que se tiene que hacer a través de un pago de sustituto. Es decir, está diciendo el juez, las tierras no pueden ser tuyas. Uno, porque se te pagaron. O sea, ya se te pagaron en los 60. Dos, la indemnización que tengas por el desfase que haya habido en los pagos. Y tres, lo más importante, hay un bien de uso público sobre esas tierras. Así que no pueden ser tuyas. Dejaron de ser ejidales desde la expropiación. O sea, en el fondo, por más que repitas algo, lo que está claro en los documentos de la Suprema Corte es las tierras ya no son del Zapote. Le tiene que pagar una compensación el gobierno federal, pero no de 2,000 millones de pesos. No, por supuesto que no. Simplemente es una compensación sobre los desfases de pago que hubo desde el momento de la expropiación. ¿Te imaginas una cantidad? No. No tengo idea. La verdad, lo han hecho y como dice, ha habido ahí mucho baile de números, pero es lejísimos, pero muy lejano de las cifras que pueden estar diciendo. O sea, estamos hablando que no puede ser, yéndome lejísimos y a números, no puede pasar de ninguna manera de 100 millones. Yo te diría, con las puras tomas que han hecho el estacionamiento ya están por ahí, sí. Por ahí del No, que esa es otra, que el dinero ese que han dado la gente que va al aeropuerto y que se estaciona. Pues se lo llevan los que están tomando el aeropuerto. Ustedes metieron la denuncia en 2016. Sí, las hemos ido tomando. 4 años tardaron. Ha habido 12 tomas. 4 años tardaron en intervenir. ¿Por qué? No te diría, ¿Cómo te lo las explicas? 12 veces el gobierno federal, la fuerza pública los ha sacado. 12 veces. Esta es la 13. O sea, por cada una de las tomas se tiene que emitir una denuncia. Es una discusión que tenemos jurídica. La realidad es que sí. Nuestra posición es un poco diferente porque realmente pensamos que en el ilícito debería actuar la fuerza pública. No ha sido así. Porque Lo sería una hemos tenido que repetición, hacer. sería una repetición de algo que está señalado en términos de ilícito. De hecho. Si vuelven al aeropuerto, ¿pueden volver? Mañana, pasado, Mira, el sábado. Por supuesto, pero va a ser un tema de nuevo, pues que el gobierno federal tendrá que seguir atendiendo. En el fondo, y regreso a lo mismo, es un tema de pleno y uso del Estado de Derecho. Pero eso dejen incertidumbre a los pasajeros. O Por sea, no saben supuesto si que mañana dejen se van a levantar y va a estar tomado el estacionamiento o va a haber una manifestación. Yo te lo pondría otro lado. Por supuesto, los pasajeros, que es nuestra mayor preocupación, pero imagínate los inversionistas. Meter solo en ese lugar más de 14,000 millones de pesos y no tener la claridad si te van a dejar operar, si no te van a dejar operar, si te van a dejar construir, no te van a dejar construir. Bueno, mayor incertidumbre que Descríbeme exactamente qué se basa en el aeropuerto de Guadalajara. Entiendo que son 11,000 millones para el aeropuerto Tapatío. 14,000 para el aeropuerto Tapatío. Sí, y 11,000 para el de Vallarta. 4,000 para Vallarta. 4,000 millones de pesos Sí. para Mira, Vallarta. básicamente, y te lo describo rápidamente, el tema del aeropuerto de Guadalajara es una nueva terminal que duplica la capacidad de la terminal. Hoy tenemos 100,000 metros cuadrados, meteríamos otros 100,000 metros cuadrados en la terminal 2. 18 puertas de abordaje adicionales en esta terminal 2. Duplicamos, más de duplicar el área de aviación general y de hangares. Construimos la segunda pista, que es la famosa, lo tan solicitado por toda la sociedad. Y pues básicamente eso. Es una pista para, no para carga, sino para... Una pista para, digamos, casi duplicar la capacidad del aeropuerto en operación. ¿Qué va a significar para el usuario del aeropuerto de Guadalajara esta inversión? Es decir, ¿cómo va a cambiar su relación con el aeropuerto? Mira, yo te diría, yo siempre lo veo como diseñamos en GAP, tres puntos esenciales para resaltar en terminales. Uno, necesitamos que sea funcional todo, y eso no necesariamente, como pasajero, ¿cómo te das cuenta? Pues con tu seguridad. Lo número uno para nosotros es que no vaya un incidente, que no haya accidente y que tu seguridad esté todo el tiempo garantizada. Lo segundo
va a ser las primeras 2 terminales realmente alineadas con una protección al medio ambiente. Son las primeras, tanto Vallarta como Guadalajara, las primeras 2 terminales net zero de Latinoamérica. ¿Qué implica esto? Que la huella de carbono que van a generar va a ser 0. ¿Qué implica? Pues energía renovable a través de paneles solares, plantas de tratamiento de agua que reinyectan el agua a los sanitarios. O sea, básicamente... va a ser un aeropuerto con un impacto ecológico mucho menor a otros. Casi cero. Casi cero. Eso es lo que se llama el net zero. Es decir, lo que generas de huella de carbono lo mitigas con otras acciones para que la suma sea 0. Eso significa net zero. A través o de paneles solares o de reuso de plantas de tratamiento de agua o con sistemas de reciclaje de sólidos. Todo esto. ¿Hay estudios de impacto ambiental en esta zona? Por supuesto, sí, por supuesto. Nosotros tenemos que hacer siempre un manifiesto de impacto ambiental, presentarlo ante Profepa. Los aeropuertos están certificados en el más alto de los estándares de Profepa, de protección al medio ambiente. Estamos certificados. Adicionalmente, la Asociación Mundial de Aeropuertos otorga una certificación de impacto en huella de carbono. Nosotros fuimos el primer aeropuerto en toda Latinoamérica también certificados en huella de carbono. Entonces, eso para nosotros es esencial. Y lo tercero es la experiencia del pasajero. Para nosotros eso es básico. Una terminal hecha desde cero, la realidad es, y pensemos esto, el aeropuerto está cumpliendo 70 años de que se puso el primer ladrillo. Ha cambiado muchísimo la aviación estos años, ha cambiado muchísimo la tecnología, y hoy lo que se necesita, y hoy la tendencia, ¿qué necesita el pasajero? Una experiencia mucho más personalizada, mucho más cálida. En el pasado los aeropuertos, y te digo esto es a nivel mundial, los aeropuertos pensábamos que nuestro cliente eran las aerolíneas, no los pasajeros. Hoy el mundo Entonces todo se adecuaba para la aerolínea, para que trabajaran. Digamos, teníamos siempre el enfoque en el lado aire, en el pedazo de seguridad operacional, los grupos de bomberos, todo eso. Eso ya es un monstruo. Pero poco de lo que pasaba hacia adentro del aeropuerto. No era necesariamente la mayor preocupación de un aeropuerto. Hoy en el mundo eso ha cambiado. Totalmente. Entonces yo te diría, ¿qué tiene esta nueva terminal? Pues mira, desde los espacios, es el doble espacio que lo que tenemos, pero con unas alturas, son espacios libres de 15 metros de altura, el concepto básico es que tú no te vas a sentir nunca, digamos, detenido. Se hace con temas, le llaman conceptos seamless, es decir, en lugar de que sientas, me pararon una vez en seguridad, otra vez para guardar el avión, todo a través de, por ejemplo, identificación facial, face recognition, se va a ligar a tu pase a abordar, tú vas a ir cruzando las diferentes esclusas sin sacar tu pase a abordar. O sea, ya hay un primer filtro. Digamos, tú donde te reconocen facialmente. Cuando tú haces, hoy cualquier teléfono tiene reconocimiento facial. Sí, claro. Bueno, cuando tú bajas tu pase a abordar en internet, lo único que va a pasar es que tú te vas a ligar con tu teléfono a ese pase a abordar. Luego entonces, en cuanto entres por el aeropuerto, pones el teléfono. Nada. Tu cara ya está guardada en el sistema, amarrada ese ticket. Entonces va abriendo las cosas, pum, para subir al avión, para pasar el filtro de seguridad. Por ejemplo, Y el pasaporte lo llevas como en tu identificación, pero no necesariamente lo sacas. No necesariamente, digamos, con solo si viajes al extranjero, por ¿no? Supuesto, pero a la velocidad que están cambiando las cosas, yo te diría en muy poco tiempo, tampoco se usa el pasaporte. Digamos, la tendencia mundial, no es en el corto plazo, a 10 años, es el e-passport, que básicamente es una identificación con reconocimiento facial que se toma a distancia. Es decir, eso quita filas, migración. Con tú traerlo en el cuerpo, la autoridad va a poder saber que eres tú. Como la llave inteligente que después tienes en tu auto. Por supuesto. Así. Vamos al corte, Raúl. Seguimos platicando sobre el aeropuerto de Guadalajara. Buenísimo. Y hay muchas preguntas del auditorio que me gustaría que trasladártelas. 9 de la mañana con 37 minutos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra... De la mañana con 41 minutos. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Estamos el WhatsApp 3318 8076 41. Por cierto, ya confirmado, Emilio Lozoya fue detenido ya en España, en Málaga. Él ya lo confirmó Alejandro Hertz Manero, el fiscal general de la República. Estamos platicando con Raúl Revuelta, él es director general del Grupo Aeropuertario del Pacífico, sobre las inversiones en el aeropuerto, también sobre el conflicto
Ejidal y todo el debate jurídico que hay en torno a eso y la operación de esta mañana para desalojar el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Raúl, siempre ha existido en la sociedad tapatía esta idea de que no tenemos un aeropuerto a la altura de una ciudad como Guadalajara, importante en América Latina, 6 millones de habitantes. ¿Coincides con esa interpretación? Yo te diría, y esta es la evolución general, te digo, este 2019 cumplimos 20 años como operadores del aeropuerto. Obviamente, y es lo primero que entender, cuando inicia el proceso de concesiones del gobierno federal, los grupos aeroportuarios, pues nuestra primera prioridad fue la seguridad aérea. Entonces, todo nuestro primer proceso de inversión más grande, los primeros 10 años, fue relacionado con repavimentados, cuerpos de bomberos, sistemas de aproximación, radares, toda la inversión que el pasajero no ve, pero que es la más importante, que es para tu seguridad. La siguiente ronda empezó con las expansiones de terminal. Literalmente nosotros, hoy tenemos 100,000 metros cuadrados de terminal, pero teníamos 25,000 cuando iniciamos la concesión. Obviamente ha habido un gran crecimiento, pero siempre, y eso no hay que negarlo, siempre es mejor hacer un diseño nuevo que estar parchando. Esa es la gran diferencia. Todo ha ido poniéndose, digamos, de la manera correcta. Si pensamos los últimos 10 años, la economía de Jalisco ha crecido casi 3 veces más que la economía nacional. ¿Eso qué ha permitido? Pues de tener hace menos de 12 años un aeropuerto que estaba en la línea de los 6 millones de pasajeros. Más fácil, hace 5 años estamos 8 millones de pasajeros, hoy estamos en 15. En un lustro, el doble, digamos, de pasajeros, 15 millones. ¿Qué significa esto? Pues también te da la posibilidad de hacer infraestructura de otro tamaño. La infraestructura que justo todos los que queremos en Guadalajara, que la ciudad se merece, que todos nos merecemos como pasajeros. Cuando el volumen de pasajeros es mucho menor, no es posible hacer infraestructura. Ya con 15 millones, sí. Sí, por supuesto. Digamos, un aeropuerto de un tamaño importante, todo el mundo, y lo sé porque cuando hablo en la calle con gente y más, siempre me ponen, por ejemplo, Panamá, el hub de Panamá. Panamá tiene 15 millones de pasajeros. Ah, como Guadalajara, por supuesto. Y es solo pensar cómo se ha transformado la ciudad en los últimos 10 años. La realidad es que estamos hablando de una ciudad completamente diferente. Que el aeropuerto tiene que mejorar. Por supuesto. Eso, mira, yo te diría que la mejor manera de admitirlo es poner la lana por delante. Esa es la mejor manera de admitirlo. Decir, no solo quiero mejorar lo que tengo que transformar este aeropuerto para ir mucho más allá, poder convertirse en unos hubs más grandes de México, realmente impulsar el turismo de la región y los negocios, transformar el área de carga. Básicamente, como nosotros vemos, más allá de ponernos, si lo quieres ver así, al día en la infraestructura, queremos ir más allá, queremos poner ese granito de arena. ¿Son 10 años la inversión? ¿En 10 años? En 5 años. En 5 años. En 5 años. Es decir, al término de este sexenio, el aeropuerto de Guadalajara va a haber recibido 14,000 millones. Siempre se habla de cifras de cuánto gana el aeropuerto de Guadalajara. Sí. ¿Cuánto gana? Anualmente, ¿cuánto gana el aeropuerto de Guadalajara? Mira, el aeropuerto de ¿Y cuánto se invierte de eso? Básicamente, te hago la cifra más fácil. Nosotros tenemos un ratio de reinversión del 100%. 100%. Y eso, somos una empresa pública cotizada en la bolsa. Hoy si ves nuestro todo lo que gana el aeropuerto de Guadalajara lo reinvierte. Hoy se reinvierte. Esa es la característica de las infraestructuras. ¿Por qué? Tu retorno lo empiezas a obtener después del año 10, 12 o 15. Somos concesiones a 50 años. Entonces, si tú ves los primeros 12 años, por ejemplo, del aeropuerto, el aeropuerto no hizo dinero. De nuevo, es un poco, hay que saber analizar los estados financieros. No solo hay que ver el flujo de caja, sino hay que ver el balance, cuánto inviertes. ¿No? Entonces, o sea, la cifra que siempre sale sobre todo lo que gana el aeropuerto de Guadalajara es el flujo de caja. Claro, no es el neto. Siempre habla la gente habla de la utilidad de operación, por ejemplo, que es muy grande. Sí, pero no ven el pedazo de cuánto se invierte esa utilidad de operación. Y teoría, el 100% de lo que hoy estamos generando flujos se está reinvirtiendo en el aeropuerto. Platícame, nos quedan un par de minutos. Vallarta, que también es un aeropuerto al que lamentablemente los tapatíos no conocemos mucho porque es dificilísimo viajar a Vallarta, es una cosa rarísima. Por supuesto. Es que viajar a Vallarta está aquí en el estado y es imposible. Sí. Es más fácil volar a Cancún, yo creo. Sí, de hecho. Pero es un tema justo por la distancia. O sea, lo natural es que Vallarta tuviera una autopista de otra. Sabemos que lo natural tamaño, en este país no es tan natural. Pero, yo te diría, ese es el tema. Para un vuelo de avión tan corto, la rentabilidad por una aerolínea es carísimo. Digamos.
tú mandas a mantenimiento, por ejemplo, los aviones por números de aterrizajes. Entonces, en viajes tan cortitos no te haría... O sea, por eso es tan caro. Sí, porque... por eso es tan caro. Pero digamos, ¿qué pasa? Pensemos en Vallarta igual. Es un aeropuerto que en 5 años ha crecido 62% de sus pasajeros. Llaves de hotel, impresionante lo que está pasando. Por ejemplo, Cirque du Soleil de Grupo Vidanta, de Mayan. Es espectacular lo que están por inaugurar en menos de 2 años. Casi viene un 20% más de llaves de hotel en la zona de Pero sí, Vallarta. el de aeropuerto Vallarta tiene que crecer muchísimo. Al Sigue doble. siendo un aeropuerto al doble. Digamos, el nuevo edificio son 45,000 metros cuadrados, que es el doble de lo que hoy tenemos. Estuve en diciembre y me impresionó la cantidad de canadienses De que americanos. venían en diciembre de vuelos directos a Puerto Vallarta. De Guadalajara no puedes volar directamente a Canadá, por ejemplo. Más del 80% de los pasajeros que usan el aeropuerto de Vallarta son internacionales, americanos o canadienses, que van a buscar de eso, el sol, la tradición, pues, los grandes desarrollos que hay en Vallarta, ¿no? Entonces, tenemos que ir al mismo paso que la industria hotelera y que toda la lana que están metiendo ahí. Porque si lo comparamos con los aeropuertos de Cancún, de Los Cabos, sigue siendo el de Vallarta un aeropuerto pequeño. Porque los tres es todavía hablemos de Cancún, tiene 24 millones de pasajeros, es el segundo aeropuerto más grande de México. Cabo, que es también, digamos, del grupo aeroportuario Pacífico, tiene 6 millones de pasajeros y Vallarta está abajito de Cabo. Pero bueno, ahí está la inversión, va a ser una transformación absoluta y la primera inauguración de nueva terminal que vamos a tener va a ser la de Vallarta. Vallarta tiene que estar operativo en 2 años y medio, la nueva terminal. Entonces va a ser un cambio radical. Le vamos a estar dando seguimiento, Raúl. Por Oye, favor. me están mandando fotografías de antimotines en el operativo de hoy estatales. ¿Tú no tienes conocimiento de ese Nosotros todo tema? lo que tenemos y las fotos que hoy tenemos dentro del aeropuerto Es solo la Guardia Nacional. Si estaban afuera o no, eso ya no tiene... No lo tengo, digamos, ni siquiera registrado en mis cámaras, así que no te podría opinar sobre eso. Raúl, gracias. Un Gracias gusto. por haber venido. Raúl Revuelta. Musalem, que es director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Hay muchas preguntas, si me permites pasarte algunas con tu supuesto. gente de comunicación, Por nos supuesto. encantaría que nos Con respondieras. gusto. Gracias. Bueno. Al corte. Escucha, siente, disfruta. Solo una quema en el bosque de la primavera, a un costado de la carretera Nogales, casi enfrente del Technology Park. 2860, hola, buenos días. Yo fui al aeropuerto en la mañana y sí había antimotines. Gracias por decirnos. A ver, hay fotografías de los antimotines afuera o al menos eso nos comparten. No podemos darle validez porque no nos consta como tal, pero de antimotines que estaban afuera del aeropuerto, no en las instalaciones. Es un espacio, una concesión de carácter federal que le toca a la Guardia Nacional. No me suena convincente. Se quieren lavar las manos diciendo que fue la Guardia. Yo sí creo que fue el gobierno del estado. Pues para que actúe la Guardia tiene que haber una denuncia y tiene que haber una orden de parte del gobierno federal. Ahí sí no hay mucho que debatir. Buen día, con todo respeto, nada que ver Panamá con Guadalajara, mucho mejor el aeropuerto, la movilidad, eso sí, allá no tienen a los barbajanes que se quieren hacer ricos asaltando instalaciones y apoderándose. Esos ejidales son unos, gracias Alejandro. 3466, ¿qué tal Enrique? Escuchando tu invitado me genera incertidumbre respecto al reconocimiento facial. ¿Cuál es el tratamiento que le darían a mis datos personales y biométricos? Muy buena pregunta. Prometido que se la pasamos a su equipo de comunicación para que nos responda. Hola, buenos días Enrique. Me gustaría preguntarle a Raúl si ellos son concesionarios del aeropuerto, ¿por qué no permiten la libre competencia en el transporte del aeropuerto? ¿Por qué ellos no autorizan que las plataformas trabajen libremente sin ser casados por los federales? 7915, buen día Enrique. La tecnología que se usará en el aeropuerto se supone que lo hace el C5. ¿Cuándo podrías hablar de este tema? Vamos a hablar del C5, buen tema. Vamos a buscar a la gente del C5 para clarificar. Gusto rancheril y pueblerino de los alcaldes de Guadalajara de cerrar vialidad, al menos pretexto de fiesta. La ciudad no se detiene, somos 5 millones, nos dice Jesús. Bueno, dejará de oler a desechos el aeropuerto. Ahí todas estas preguntas, con mucho gusto Jesús, nos comió el tiempo porque pues estamos hablando de que hoy ocurrió en la madrugada el desalojo del aeropuerto. Y por lo tanto tuvimos que, la entrevista en realidad estaba planteada, digo, por supuesto para hablar del conflicto, pero también para hablar de las inversiones en específico, qué se va a hacer en el aeropuerto. Pero bueno, la coyuntura y lo que sucedió esta mañana nos obligó a pasar mucho tiempo hablando de este tema. Buen día, espero que por este medio nos pongan un poco de atención. En la colonia Cántaros hay unas calles con baches y los automovilistas tienen que sacar la vuelta, pudiendo provocar un accidente. ¿O será que no vivimos por López Mateos? Nos manda unas fotografías de Tlajomulco. Hugo, nos encantaría que el alcalde y la administración de Tlajomulco respondiera a tus preguntas.
Sin embargo, yo creo que hoy teníamos la idea de que estuviera el director del GAP y que estuviera el presidente municipal de Tlajomulco. Nos volvieron a cancelar, es la enésima vez que nos cancelan. Hacemos la petición con muchísimos días de anticipación para que ellos planeen, que tengan su agenda, y sin embargo siempre Tlajomulco nos cancela 12 horas antes de la entrevista. No es una falta de respeto a nosotros como sea venimos a trabajar y se acabó, sino a ustedes, que son los habitantes de Tlajomulco, que son los habitantes de este municipio y que necesitan respuestas sobre lo que sucede en este municipio. Ricardo Ochoa, pues que paguen y ya, nos dice con relación al asunto. Pues no sé, que se llegue a un acuerdo sobre la cantidad. Nos decía que a ojo de buen cubero el director del GAP, no serían más de 100 millones de pesos. Los ejidatarios piden 2,000. Yo lo que no entiendo es hasta cuándo va a haber un acuerdo. Ya es desesperante con relación al aeropuerto. Con todo respeto a los ejidatarios del Zapote, ya basta de sus protestas y piden el desarrollo de la ciudad. Se debe privilegiar el bien de la mayoría, nos dije Verónica. Moisés, buen día, Enrique. Qué fácil es decir Estado de Derecho, porque a ellos les conviene que se pongan del otro lado a ver si es cierto que ellos no harían nada, nos dice Moisés. Pues sí, a ver, siempre es un debate, pero se necesita liderazgo político, mediación para poder ya salir de este problema. Te recuerdo, fue detenido en Europa, en concreto en Málaga, España, Emilio Lozoya, quien fuera el poderosísima mano derecha de Peña Nieto o de Brecht. Un escándalo por, digamos, recursos ilegales que entraron a la campaña de Peña Nieto a través de distintos cheques y distintos depósitos. A ver hasta dónde se atreve a llegar la Fiscalía General de la República. Todo indica que Emilio Lozoya va a ser extraditado a México y por lo tanto tendrá que enfrentar los cargos en territorio nacional. ¿Qué tanto jala el fiscal Santiago Nieto y qué tanto se acercan a Enrique Peña Nieto? Porque Emilio Lozoya no llegaba a acuerdos con estas empresas nada más porque se le ocurría, como con Odebrecht. El presidente Peña Nieto tenía que saber cuál era el precio de ese apoyo económico que estaba recibiendo en campaña por parte de este gigante brasileño, Odebrecht, que también es una empresa perseguida por corrupción en casi todos los países de América Latina. Hasta aquí llegamos hoy en Cara a Cara. Mañana a las 9 estamos de regreso. Vamos a tener mesa de debate político para hablar de este y más temas. Hasta mañana a las 9.